Déjame orar una vez más. Para mí es importante lo que ellos hicieron por mí, orar. Y creo que es una oportunidad que tenemos de venir nuevamente a Cristo juntos, porque no simplemente por lo que vamos a aprender hoy, pero es porque en realidad tenemos que estar convencidos que nada podemos hacer sin Él. Y si tú no has sido convencido de esa verdad, yo espero que hoy Dios te convenza que no hay nada, absolutamente nada que tú puedas hacer sin la ayuda de Dios. Así que acompáñame a orar una vez más. Padre Dios, te damos tantas gracias por esta mañana que nos has dado, Dios, ahora esta tarde que comienza. Mi Dios, no podemos hacer absolutamente nada sin ti. No hacemos nada sin ti. Lo que pretendemos hacer sin ti es meramente ruido, Dios. Es pérdida de tiempo. Es esfuerzo desgastado. Es, Dios, vanagloria. Y por eso, Dios, primero queremos decirte que te necesitamos, mi Dios. Que nos perdones, mi Dios, por muchas veces cuando examinamos nuestra propia vida nos damos cuenta que hay muchas veces que hemos tomado decisiones sin consultarte, que hemos querido vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, que hemos tratado de resolver problemas en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo. Hemos querido, Dios, seguir estudiando lo que estemos estudiando en la universidad sin consultarte y sin buscarte. Queremos, Señor, muchas veces ser iglesia sin el Cristo de la iglesia. Y por eso, Padre, queremos reconocer que te hemos fallado y gracias porque tenemos al buen pastor que dio su vida por esta iglesia. Y por eso, Dios, juntos decimos gracias por el perdón, gracias, Dios, porque nos das fe para seguir creyendo. Y Padre, en esta caminata que tenemos por delante, ayúdanos, Dios. No nos permitas quitar nuestra vista del autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Dios, por favor. Gracias por Iglesia Central. Gracias porque hasta aquí tú has sido fiel. Y les has dado a ellos 6 años de probar tu fidelidad. Sigue, Dios, dándoles año tras año para que sigan viendo que no es por ellos, no es para ellos, es por ti y para ti. Gracias por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Primero quiero dar gracias a Dios por ustedes, familia. No hay nada más precioso que ver una iglesia que canta. Y lo digo en serio. A veces podemos gritar gritos como aquellos que son del Barcelona y quedó campeón ayer. Hay gente que ve el Barcelona y grita y se emociona, pero viene a la iglesia y es como Cristo. Y digo, ¿dónde está la congruencia de eso? Algunos que obviamente antes de ser cristianos íbamos a conciertos, quizás algunos de ustedes cantaban a Chente, a Vicente Fernández, a todo pulmón, felices, y venimos a la iglesia y es como Cristo. Y yo digo, wow, qué lindo cuando una iglesia entiende que fue creada para cantar, pero que no fue creada simplemente con, sea que cantes o no, porque yo no canto, yo hago ruido, pero para mí yo canto. Pero no importa si es que tienes la voz para cantar o el tono para cantar o llegas a la nota, es que realmente tú entiendes cómo yo puedo cantarle a Dios. O sea, es imposible que este gran pecador, redimido por gracia, le cante a Cristo. Entonces quiero dar gracias a Dios porque una evidencia de la gracia de Dios en sus vidas es que ustedes cantan. Y qué gran bendición escuchar una iglesia que canta apasionadamente, no por hacer ruido, no porque eso es lo que los cristianos hacen, pero porque entienden que por gracia Dios les ha dado voces para cantarle a Él. Porque a la verdad, eso es lo que haremos por el resto de la eternidad. Cantarle a Él, postrados ante Él. Entonces, una bendición. También quiero dar gracias a Dios por la vida de Gerson, la vida de Juan. Estoy tratando de recordar todos los nombres. La vida de Natanael, la vida de David y las hermanas. Sorry, no me acuerdo el nombre de ellas. Pero gracias a todo este equipo de adoración. Gracias de verdad por servir a su Señor con tanta pasión, porque no le cantan al hombre. Honestamente, ustedes no están aquí para cantarle a la iglesia. Ustedes están aquí para guiar a la iglesia. Doy gracias también a Dios por Emiliano, por Gerson, que están allá en el sonido. Qué bendición, muchachos. A los que estuvieron trabajando en decorar más este lugar, porque lo hacen para Dios. Gracias a los hermanos que estuvieron el viernes en la noche. Quizás algunos pudieron haber estado viendo una película,
viendo, no sé, un programa, comiendo, disfrutando un viernes en la noche, pero estuvieron ahí siendo entrenados y equipados y aprendiendo. Y gracias a los que, bueno, creo que todos están casados, los que estaban ahí, a sus esposas. Porque ustedes le dicen a sus esposos, ve un viernes y equípate en vez de, vamos a disfrutar un viernes juntos porque hemos estado toda la semana trabajando. Gracias a Dios por lo que está haciendo en Iglesia Central. Gracias a Dios por el pastor Alex, por Ana Laura, por Fernando. Han dedicado 6 años de su vida en creerle a Cristo. Yo quiero decirles que plantar una iglesia, como ustedes ya lo saben, no es fácil. La gente llega cuando ya todo está decorado, cuando ya todo está más grande, cuando todo ya está como está ahorita. Pero llegar a poner una silla, quitar una silla, buscar un local, aguantar el calor que aguantamos allá abajo. Ahora yo estoy aquí, ya no estoy sudando, ya no me estoy yo reciando los ojos por el bloqueador que tenía que usar hace 2 años allá abajo. Y todo esto yo lo cuento porque son evidencias de gracia en esta Iglesia Central. Felices 6 años. Yo no sé si tú te das cuenta, y quizás no sé si te das cuenta, pero las estadísticas muestran que la mayoría de las iglesias que son plantadas cierran sus puertas a los 5 años, máximo. Yo he tenido amigos que han cerrado sus iglesias, porque obviamente el Dios de la iglesia pues, quiso cerrarla. Pero ustedes, 6 años, y la gran pregunta es, ¿por qué ustedes? Obviamente Gracia va a cumplir 7 años ahorita, si Dios lo permite, en octubre, y sigue siendo la misma pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? Luego, ¿somos mejores que otros hermanos que han intentado plantar una iglesia? No, obviamente que no. Pero entonces se hace responsable el que ustedes hoy estén aquí celebrando 6 años. Felicidades. Y obviamente, gracias a Dios por esto. Este es su hacer. Ustedes han visto que Dios ha sido fiel. Espero que estén viendo que Dios es fiel y espero sigan confiando que Dios seguirá siendo fiel. Ustedes son aquellos testigos, discípulos que por la gracia de Dios les ha dicho, ustedes son parte de este rebaño. ¿Y por qué no otro rebaño? Bueno, Dios quiso que ustedes estuvieran acá. Y Dios les ha traído a ustedes para componer la Iglesia Central, porque la Iglesia Central no es esto. Por más bonito que está, y yo doy gracias a Dios que está bien bonito el edificio, la iglesia no es el local, son ustedes. Entonces, tienen 6 años de historia y tendrán, Dios mediante, 60 años más y muchos años más. Y Dios les ha puesto aquí como testigos para que todo Cuernavaca escuche de discípulos como ustedes, que ustedes invitan a la gente a permanecer, pero no es permanecer en un local, es permanecer en Cristo, es deleitarse en el hecho maravilloso de que por gracia ustedes han sido atraídos a Él para que sean de alguna manera sostenidos por Él, para que permanezcan en Él. Entonces ustedes tienen una gran bendición. Este mensaje honestamente no es para ustedes. Este mensaje es y fue para mí mientras que yo lo preparaba para ustedes. Yo lo que quiero compartir a ustedes en realidad es algo que yo anhelo en mi corazón. Obviamente ustedes tienen este año como lema permanecer. Y yo quisiera que con la ayuda del Evangelio según Juan, pudiéramos como que comprender y entender qué significa permanecer. ¿Qué es esto a que se nos invita, esta permanencia en la vida, esta permanencia en Jesús y cómo esto luce? Porque nuevamente permanecer, como vamos a ver, no es meramente estar. Ah, sí, ahí estoy. Es como cuando llego a la casa y estoy con mi esposa y con mis hijos, ya, sí, estoy acá. No, es permanecer, tiene esta idea de deleitarse, de crecimiento. Yo no llego a mi casa por estar en mi casa. Y a otra vez llego a la casa, hola mi amor, ¿cómo estás? Y ahora mis hijos, no, yo me deleito porque tengo una relación con mi esposa, con mis hijos, igual manera con la iglesia. Es una permanencia con Cristo que se supone que en la medida que tú vas pasando los años en el cristianismo y este peregrinaje, caminata, tú dices, ¿estoy creciendo en mi deleite de permanecer en Cristo o estoy estancado permaneciendo en Cristo y no creciendo? Entonces vamos a ver en Juan estas verdades para entonces seguir deleitándonos en una permanencia en Jesús. Y yo quisiera hacerlo en 3 partes. Yo no he leído el texto, lo voy a leer, pero yo creo que mientras que leemos el texto, tú tengas por lo menos estas 3 esquinas de esta permanencia. Uno, vamos a ver esta relación entre el Padre, que es el viñador, como vamos a ver,
y la vid verdadera que es Jesús. Entonces vamos a ver primero que todo en el versículo número 1, vamos a ver la relación que hay entre el Padre, el viñador, y la vid verdadera que es Jesús. Es el versículo 1. En el versículo 2 vamos a ver entonces esta relación que existe entre el viñador, que es el Padre, y los sarmientos, que somos nosotros, los discípulos. Y ya de último, vamos a ver del versículo 3 al 10, que es los versículos más largos, vamos a ver la relación entre la vid verdadera y los sarmientos, es decir, los discípulos. ¿Se entiende? Brevemente, vamos a ver número 1, la relación del Padre con el Hijo, por así decirlo. Número 2, vamos a ver la relación del Padre con los discípulos. Y número 3, vamos a ver entonces la relación entre el Hijo y nosotros los discípulos. ¿Y qué se logra entendiendo esta relación? Así que déjame ver el texto brevemente. Estamos en Juan, capítulo 15, y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Juan 15, del 1 al 10. Dice así, yo estoy leyendo la Nueva Versión de las Américas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que comencemos con esto, y es el versículo número 1. Es entendiendo esta relación entre el viñador y la vid verdadera, es decir, entre el Padre y el Hijo. Lo primero que vemos entonces es que Juan quiere resaltar que hay una relación. Antes de invitarte a entender en la relación en la cual tú estás, él quiere que tú veas esta relación que siempre ha existido. Obviamente tú ya has probado que tu relación con Cristo no es perfecta, o de pronto hay algún hermano aquí que cree que su relación es perfecta con Cristo. Yo no creo. Todos aquí tenemos nuestro historial de altas y bajas. Todos aquí venimos con muchas veces, yo le digo a la iglesia en gracia sobre gracia, quizás muchos de nosotros venimos los domingos como arrastrándonos, literalmente como que tratando de llegar. Muchos han optado por no venir hoy a la iglesia, porque precisamente fue una semana difícil. Probablemente sufrieron pruebas, tentaciones y pecaron y fueron débiles. Muchos tienen conflictos en sus hogares y dijeron, ¿saben qué? Mejor hoy no a la iglesia, porque de alguna manera creemos que llegar a la iglesia es porque yo me he portado bien, porque mi matrimonio está bien, porque mis hijos son unos angelitos. Entonces como que de alguna manera yo tengo esta idea de que permanecer en Jesús se debe a mi comportamiento, a mi estado de alguna manera bueno. Pero no, lo que vemos es que solo hay una relación perfecta. Y esta es la relación de la Trinidad. Esto es lo que Juan ha tratado de decir. Esto es lo que pasa. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Quizás algunos ya saben que esta afirmación es la séptima y la última afirmación de Jesús de los yo soy. Esto Cristo está diciendo una vez, yo soy Dios. O sea, literalmente por eso lo quisieron matar y por eso lo colgaron. Porque en parte Cristo soltó una bomba que solo Dios en el Antiguo Testamento decía. Cuando se le apareció a Moisés dijo, yo soy el que soy, Yahweh. Literalmente, yo soy quien yo soy y yo seré quien yo soy. Y Cristo se aparece y dice, yo soy. Espérate, un momentito. Y lo que esto muestra nuevamente es esta relación entre ellos. Déjame leerte algunos textos que Juan ya ha tratado de decir desde el capítulo 1. O sea, llegamos al 15, pero nos recuerda, miramos atrás y Juan comenzó en el capítulo 1, por así decirlo. Y él dice, por ejemplo, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios.
Más adelante vemos que no simplemente es una relación eterna entre el Padre y el Hijo, pero aquí nosotros le agregamos no un objeto más o una fuerza como los testigos de Jehová dicen, que el Espíritu Santo es como que el poder de Dios, como que la cosa que muestra poder. Yo digo, espérate, el Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza, el Espíritu Santo es Dios mismo. Él es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando Juan el Bautista está bautizando a Jesucristo, dice que he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Interesante que cuando dice que se posó sobre él, esa palabra de se posó es la misma palabra que permanezcan en mí. El Espíritu Santo permaneció en la vida de Jesús cuando él se hizo hombre. Y como vamos a ver más adelante, ese mismo espíritu que guió la humanidad a Jesús, en la humanidad de Jesús, es el mismo espíritu que mora en ti. Es el mismo espíritu que te ayuda, que te capacita precisamente para que tú y yo demos fruto. No simplemente esto, sino que más adelante vemos que dice, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Cristo nos está modelando, ¿vieron cómo yo hago todo lo que el Padre hace? Por ende, si ustedes permanecen en mí, hagan todo lo que yo hago. No hay que adivinar qué es lo que a Cristo le agrada. No, es que simplemente tenemos que leer lo que Cristo nos escribió y nos modeló en su palabra. Entonces Cristo dice, yo hago todo lo que el Padre hace. Es una relación de obediencia. Cristo dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y no simplemente es una relación de obediencia, es una relación de gloria mutua. Dice Cristo que viene y le dice al Padre, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Es una relación entonces de permanencia entre la Trinidad, cuando el texto dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Tú tienes que entender que nos están ilustrando una relación que siempre ha existido por la eternidad, aunque nuestra mente finita le cueste entender esto. Ellos siempre han coexistido por siempre, por la eternidad. Siempre han estado en una perfecta relación. No hay absolutamente nada que la Trinidad le falte. Absolutamente nada. Ellos viven en gozo abundante, en amor perfecto. Ellos están en constante comunicación y por ende a nosotros, por gracia, se nos ha invitado a unirnos a esta relación. Nosotros, siendo imperfectos, pecadores, pero solamente por la vid verdadera se nos ha dado un lugar donde el Padre nos ha injertado en la vida de su Hijo para que nosotros permanezcamos en Él, no porque tú eres muy bueno, pero porque el Cristo, el único bueno, dio su vida por ti, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, que nuestra permanencia en Jesús es una invitación a permanecer en la Trinidad y disfrutar la Trinidad. Es una invitación. Yo no quiero que tú escuches permanecer como un regaño o algo aburrido. De verdad que tengo que permanecer. No, es una invitación a deleitarte en alguien, y este alguien es nuestro Dios Trino. Es una invitación a decirte, ven, sigue probando. Han probado como iglesia 6 años de esta gracia de Dios. Entonces, ¿cómo no seguir probando lo precioso y lo hermoso que es estar en pos del Señor? Hace 3 años, ya en diciembre serán 4, donde Dios me estaba hablando hace unos años atrás y yo no quería escuchar. Pretendía que pues no era tan grave, que habían cosas en mi vida pues que eran pequeñitas. Y Dios quiso por su gracia, como vamos a ver, revelar su carácter para revelar mi necesidad de crecer en mi carácter. Y al conocer cada vez más esta preciosa Trinidad, se supone que no la conozcas meramente por información, pero que tú te deleites en entregarte a Él. Ya van a ser 4 años, si Dios lo permite, en diciembre, donde yo no me quiero mover donde yo estoy. Por eso digo que para mí la permanencia en Jesús, como vamos a ver, no es simplemente que tú puedas responder teológicamente a preguntas que te hagan. Sí, yo voy a la iglesia, yo sé que Cristo es mi Señor y mi Salvador, yo sé que tengo que leer la Biblia, y la leo, por cierto. Es este deleite nuevamente que hace que yo entienda que mi permanencia en Dios
Es una invitación del glorioso Dios para que yo me deleite en Él, pero no simplemente porque lo digo, pero porque lo quiero hacer por su obra en mí. Es conocerlo cada vez más, es intimar más con Él, es nuevamente disfrutar que la verdad es que tú, si profesas ser un discípulo de Cristo y te has arrepentido de tus pecados, tú permaneces seguro en la mano de Cristo y en la mano del Padre, como Juan 10 dice, y no hay nada ni nadie que pueda arrebatarte de estas poderosas manos, la cual te protegen. Y no simplemente esto, sino que estando en estas manos seguras, se te ha dado también la seguridad conforme el Espíritu Santo que vive y mora en ti para que testifique que tú eres su hijo. Y por lo tanto, si somos sus hijos, clamamos, Abba, Padre. Nuevamente es una relación donde el mismo Cristo en Juan 14, que es nuestro texto, nuestro capítulo anterior, dice que Él pide al Padre, Él ora al Padre. ¿Para que qué? Para que Él envíe al otro Consolador, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no simplemente esté con ustedes, pero esté en ustedes. Realidad única, maravillosa del nuevo pacto por Cristo. Él estaba con el pueblo del Antiguo Testamento, Él está con su iglesia, pero está dentro de su iglesia, en su iglesia. Y no me refiero a estas cuatro paredes, me refiero a cada creyente corazón que profesa a Cristo como Señor. Entonces, la vid verdadera ha hecho algo glorioso. Cuando Cristo dice, yo soy la vid verdadera, para el pueblo judío, que tenía un contexto, dicen, espérate un momentico, nosotros hemos escuchado que hay una vid del Señor. Y la vid del Señor en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Pero esta vid, Israel, del Antiguo Testamento, era conocida como una vid infiel, pecadora. Y por eso en Ezequiel 15 hay un juicio contra esta vid. Y el juicio es tal que su rostro, el rostro de Dios, está en contra de ellos. El Salmo 80 dice que esta vid no es la vid que se esperaba o que se espera. Y Cristo llega al escenario y dice, yo soy la vid verdadera. ¡Boom! Este es el que hemos estado esperando. Este es el único, la única vid verdadera. ¿Y cómo demuestra que es verdadero? Por su obediencia. Porque nos representa a nosotros los sarmientos. No simplemente una vida obediente que tú y yo no vivimos, pero una obediencia de muerte y muerte de cruz. Esta relación entonces se manifiesta de tal manera para que nosotros entendamos que el problema del Antiguo Testamento era esta vid infiel, con sarmientos infieles. Y llega el Nuevo Testamento con la persona de Cristo, por así decirlo, el nuevo pacto, y la solución es la vid verdadera. Y si tenemos, y lo tenemos, pero si tenemos la vid verdadera, quiere decir que entonces los sarmientos podemos producir por gracia frutos que confirmen que estamos en la vid verdadera. Entonces déjame moverme de la relación del viñador con la vid verdadera que siempre ha existido, Él es el que esperamos, para ahora entender que el Padre Celestial produce el fruto en nosotros porque nosotros estamos en la vid. Entonces vamos a ver la relación del Padre o el viñador y nosotros los sarmientos, que es en el versículo 2. Este fruto o seguridad de salvación es obra por el viñador. Nadie aquí llegó porque es muy bueno, yo espero. Obviamente nosotros tenemos un trasfondo católico que muchas veces pensamos que es por obras, que de alguna manera yo hago algo para merecerme el cielo, que de alguna manera yo me comporto de tal manera y por ende entonces puedo yo venir a Dios por mi historial de buenas cosas, pero realmente lo que vemos es que el fruto en la vida de un creyente es obra del Padre Celestial. Tanto es así que Juan dice que la única manera en que tú estés en Cristo es porque el Padre Celestial te trajo a Cristo. Nadie puede venir a mí, a menos o excepto que el Padre lo haya traído a mí. Entonces tu vida cristiana comienza por la obra de Dios. Tú ni siquiera vienes al Padre porque tú dijiste alguna mañana, mira, yo quiero, obviamente Dios te regenera, te cambia y tú respondes en obediencia, tú obviamente actúas, pero antes de tú actuar, Él ya actuó. Antes de tú decir yo quiero, Él dijo yo te quiero. Entonces el viñador viene y te acerca, el viñador viene y entonces, no simplemente te acerca, pero el viñador asegura esto, de quitar a todo aquel que no da fruto
y asegura podar a todo aquel que está dando fruto para que dé mucho más fruto. El viñador corta, dice el versículo 2 del capítulo 15. Ese es su trabajo. Él poda, él quita, él corta a todo aquel que pretende ser algo y no lo es. Ahora, antes que tú me cierres los oídos, porque vamos a entrar en un texto complicado, yo quiero que tú te examines y digas, espérate. ¿Por qué me voy a sentir enojado? ¿Por qué me voy a sentir como que me están hablando a mí? ¿Y quién se cree para decirme que el Padre Celestial va a cortar o quitar? El problema no es conmigo, honestamente. El problema es que tú tienes que responder a la pregunta del texto y analizar por qué el Padre hace lo que hace, por qué quita a todo aquel que pretende ser uno que está en la vid como sarmiento, cuando en realidad no es uno de los que está en el sarmiento. El viñador corta a todo aquel que pretende ser algo que no lo es. Estas personas son algunos quizás que pretenden ser discípulos de Cristo. Son aquellos que aún van a la iglesia o de pronto se quedaron viendo una prédica en vivo en la casa. Son aquellos que aún pueden leer la Biblia. Son aquellos que nuevamente no estamos hablando lo lógico y lo normal de aquellos que uno dice, ay, ni modo, este no es un cristiano. Pero ¿qué de los que estamos dentro de la iglesia? Y de alguna manera creemos que estamos dentro de la iglesia y de alguna manera creemos que ya estamos seguros. Pero en realidad, ¿eres un creyente genuino y verdadero? ¿Eres un creyente que nuevamente, como decía Gerson, nos vemos como este pueblo de dura cerviz, necio, un cuello necio, rebelde, que cuando Dios habla dice, no, gracias, no es por allá? Entonces, nuevamente, más bien una respuesta nuestra debe ser venir a examinarnos porque todavía está respirando. Si tú estás aquí, estás acá, y estás respirando, qué bueno examinarte. No asumas tu salvación, por más que hay seguridad de salvación, como lo vamos a ver. Pero examínate para ver, como dice el autor de Hebreos y Pablo en Corintios, examínate para ver si estás en la fe. Es necesario, es importante, es vital para tu alma. Un ejemplo de esto fue Judas. Judas estaba con Jesús, pero no estaba en Jesús. Estuvo con Jesús 3 años, escuchándolo a sus pies, viendo sus milagros, posiblemente siendo enviado por Jesús, haciendo actividades con los discípulos. Sin embargo, al final de sus días confirmó que él estuvo 3 años con Jesús, pero que él nunca estuvo en Jesús. Él nunca estuvo anclado en Jesús. Entonces, es muy diferente estar con Jesús que estar en Jesús. La diferencia nuevamente es entre conocer de Jesús, pero no vivir para Él. La pregunta no es si tú conoces a Jesús. Probablemente, ya no sé si se enteraron, pero el pastor Miguel Núñez va a escribir o va a publicar un nuevo libro que no es creer la Biblia, es vivir la Biblia. Porque resulta que nosotros podemos dar respuestas bíblicas. Pero como tú sabes, Satanás sabe todas las respuestas bíblicas. Él es un mejor teólogo que todos nosotros. Pero Satanás jamás vive lo que él dice conocer del Padre Celestial o de Jesús. Entonces la gran diferencia nuevamente no es simplemente decir que yo conozco de Jesús, pero yo no vivo para Él. Versus conocer de Jesús para vivir para Jesús. Entonces el viñador, dice el texto en el versículo 2, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Esa es su labor como el Padre soberano que Él es. Esa es su labor de limpiar y de quitar y de remover, como cuando la vid, las uvas, están creciendo, pero hay algo en la vid, en la uva, que no está dando fruto y más bien están jalando por otro lado. Lo que hace el viñador es cortar esa rama para que entonces la vid siga dando fruto. Eso es lo que hace el viñador, de manera del Padre Celestial. Él quita todo aquello que pretende estar cuando en realidad nunca ha estado. Es tanto así que el apóstol Juan nos dice un texto muy conocido en 1 de Juan, capítulo 2, del 19 al 20. Él dice lo siguiente: ellos salieron de nosotros, hablando de aquellos que habían abandonado la fe, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. La pregunta es, ¿tú tienes la unción del Santo?
¿Tú tienes la unción del Santo? Y muchos dirán, bueno, pero ¿cómo se ve esa unción? ¿Se ve que de pronto me tengo que caer al suelo? No, no es eso. ¿Será que de pronto tengo que hacer un gran show y ver que yo estoy ungido por Dios porque mira lo que yo hago? No, la unción del Santo es el Espíritu Santo, que mora, que vive en ti, que testifica. Sí, yo no soy un creyente perfecto, pero Dios está orando en mí y yo puedo dar testimonio. Y no simplemente yo puedo dar testimonio, porque qué bonito. Michael puede dar testimonio que es un buen hombre. Fácil lo puedo dar. Pero qué bendición cuando los que te conocen, comenzando en casa, tu esposa si estás casado, tus hijos, tus hermanos en la fe, la iglesia dice, ese hombre, esa mujer es un creyente genuino. ¿Por qué? ¿Porque lee la Biblia? ¿Porque va a la iglesia? No, porque vemos su batalla contra el pecado y vemos lo que Cristo está haciendo, porque ese individuo entiende que no ha llegado y está caminando hacia la ciudad celestial, y mientras que él va caminando, ella va caminando, se asemeja cada vez más a Cristo. Pero si tu vida no luce como Cristo, es bueno que te examines. Ahora, puede estar pasando un periodo de necedad, de rebeldía, puede estar pasando un tiempo de apatía para con Cristo, de que no lo encuentras, no lo sientes. Dices, mira, yo escucho todo eso y realmente me es ruido para mis oídos. Bueno, ¿por qué? Es bueno examinarse. ¿Por qué? Bueno, quizás estás pasando un tiempo difícil en casa, quizás estás desilusionado con una situación, con alguien, pero es bueno que tú entonces pienses, Señor, yo no quiero permanecer en un estado de necedad. Yo no quiero eso. Yo no quiero, Dios, que tú me guíes al arrepentimiento. Por favor, guíame, Dios. Puede ser que ahorita no tengo ganas por ti, Dios. Y háblale. Los salmos. ¿Dónde estás? ¿Tú que duermes? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás diciendo a Dios eso? Sí, los salmos cantan de esa manera. No te encuentro, no te siento. ¿Dónde tú estás? Mira a los enemigos. Y después ellos testificaban, pero Dios, tú siempre reinas. Entonces no estamos hablando de que tú te examines y digas, mira, mi vida está, check, todo re bien. Sino más bien, ¿dónde no estás re bien? ¿Y qué estás haciendo para salir de eso conforme a las fuerzas que Dios provee? Entonces, ¿por qué eso es tan importante? Nuevamente, porque la evidencia de la unción del Santo, del Espíritu Santo en tu vida, es que tú no vivas en un pecado continuo no arrepentido. ¿Quiere decir que yo no peco? No, todos pecamos. Pero la gran diferencia es que cuando yo entiendo lo que el Padre hace conmigo como viñador y como sarmiento, se supone que el Padre Celestial me está cada vez más moldeando a la imagen de Jesús. Y no es cierto que un creyente diga ser creyente, pero no luce como Cristo. ¿Por qué? Porque nuevamente el autor de Hebreos, yo quiero leerte este texto. Yo acabo de terminar mis devocionales hebreos y ese texto me llamó mucho la atención y yo quiero que tú lo escuches. Porque si continuamos pecando deliberadamente, dice el autor en Hebreos 10, versículo 26, si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino ciertamente o cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y uno dice, ay, bueno, pastor, eso era el Antiguo Testamento. Y el autor de Hebreos, sabiendo esto, dice, sí, no he terminado. Sigue leyendo. Eso pasaba ya. ¿Y ahora qué pasa ahora? Bueno, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios? Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto, por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia. Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y aquí viene un texto que fue un sermón muy conocido y popular del teólogo más grande de la historia de Estados Unidos, Jonathan Edwards, que dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, querido creyente, mira, no minimicemos la obra del Padre Celestial que soberanamente dice que todo sarmiento que en Cristo no da fruto, lo corta. Ahora bien, esto no es para darte miedo que tú vas a perder tu salvación, porque un creyente no pierde la salvación, pero sí es para decirte, examínate.
y no asumas que eres creyente. ¿Por qué? Porque hace 10 años, 5 años, 30 años, 60 años, yo levanté mi mano, hice una oración de fe y eso me salvó. ¿Pero tu vida no lo sé con Cristo? No, no juegues con lo que el Padre Celestial hace. Más bien depende y confía nuevamente en que como sarmiento en la vid, el Padre Celestial quiere que tú y yo seamos cada vez más como Él. Entonces, nuestra cercanía a Jesús y su presencia en nosotros hace posible lo que el Padre Celestial hace por su gracia amorosa, que garantiza que sí daremos fruto porque estamos en la vid verdadera. Entonces, nosotros nacemos en Cristo. Y esa es la gran bendición, porque por un lado está la advertencia, no juegues ni minimices la obra del Padre Celestial, pero por otro lado, disfruta lo que el Padre Celestial hace. Y me encanta que Jesús una estas dos realidades en versículo 2. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Dice, sí, yo no quiero ser aquel que pretendiendo ser no es y por lo tanto termina cortado porque no lo es y nunca lo fue. Más bien, yo quiero estar contado entre aquellos que por gracia estoy dando fruto y el Padre Celestial no dice, Michael, genial, ya estás bien, ya llegaste. No, mientras que yo tenga vida, yo voy a necesitar la obra del Padre, el viñador, que me pode cada vez más. Y créame, lo he vivido y créame, es lo mejor que me ha pasado. Que el Padre Celestial me ha llamado tanto para decirme, Michael, tú y yo tenemos que hablar. Porque hay cosas en tu vida que no son como mi hijo. Y porque no lo son como mi hijo y tú eres mi hijo, yo te voy a formar a la imagen de mi hijo. Y tanto es así que yo tengo que tener un tiempo para decir a la iglesia, ¿sabes qué, iglesia? Yo necesito un mes. Eso fue hace 3 años. Yo necesito un mes. Porque Dios me ha mostrado cosas de mi vida que no lucen como Cristo. No hay nada más hermoso que ser podado por el Padre Celestial. Y si tú no has probado eso, yo quiero invitarte a que lo pruebas, que lo veas, que puedas decir cada vez más, sí, yo no estoy bien. Y como dice en inglés, and that's okay. Está bien decirlo. Está bien decir, ¿sabes qué? Yo la he embarrado, la he regado. No quiero decir una palabra que en México de pronto sea mala. No creo que esas sean malas y los colombianos me van a ayudar. La he embarrado, la regué. Está bien, ya, la dañé. ¿Qué hago ahora? Si tú tienes miedo de decir eso, yo no creo que tú entiendas tu seriedad del pecado. Tú puedes venir a Cristo, venir a tu pastor y decirle, ¿sabes qué? Yo no sé qué hacer. La embarré, la regué. ¿Sabes qué? Sí, y eso no es una excusa, es de verdad, yo quiero examinarme. ¿Tú sabes qué, amor? La embarré. Perdóname. La pregunta es, yo tengo personas que ya son mayores que yo. Y unas cosas que yo le digo, mira, tú la has embarrado por 50 años de matrimonio. Sí, ya, ok. La pregunta no es cómo comenzaste. La pregunta es cómo tú vas a terminar. Quiera Dios te dé un año más de arrepentimiento para que tu esposa diga, wow, 50 años me ha aguantado esto y lo otro, y orado y esperado, pero si Dios te da un año más, ese hombre cambió. Estamos hablando lo mínimo, un año. ¿Y si Dios te da 10 años más? ¿Y si Dios te da 15 años más? Que tus hijos vean, mira, sabes que mi papá no ha sido el mejor papá, y no ha sido perfecto, pero yo lo he visto luchar contra su pecado y lo he visto crecer. Por tanto, mi lema hoy en día es un día a la vez. Yo quiero un día a la vez. Quiero llegar a casa y poder decir, gracias Señor. Gracias por tu obra en mí, que es continua y necesaria, porque yo necesito confiar en Él. Entonces, la permanencia en Jesús es asegurada por la obra de Jesús. El disfrute de esta permanencia es posible por el Espíritu Santo que vive en ti. Y el crecer en esta permanencia es posible por la obra del Padre Celestial que te poda para que tú des más fruto. Entonces, el podarte tiene un propósito, para que des más fruto. Ahora bien, lo que no responde el texto es cómo Dios te va a podar. El para qué está ahí. ¿Para qué Cristo, para qué Dios me poda? Para que des más fruto. Genial, chévere. La pregunta del millón es, ¿y cómo lo hace? Yo te estuve dando un testimonio mío, porque las maneras de Dios podarnos puede ser y es por medio de la disciplina amorosa. ¿Cómo sé que Dios me está podando? ¿Te está disciplinando Él? ¿Te está mostrando áreas de pecado? Él te está podando.
Lo peor que puede pasar es que tú ignores su disciplina. Es lo peor. Porque si tú dices ser y en realidad eres un creyente, el Padre Celestial va a volver a traer lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero si permaneces en un estado de necedad, de no aprender en la disciplina, vas a testificar que no eres un hijo de Dios. Pero lo mejor que te puede pasar es que el Padre Celestial pueda podarte. Hebreos 12, del 5 al 13, se convirtió hace 3 años en un texto hermoso para mí. Porque yo entendí que la disciplina del Señor es su acto amoroso, que al comienzo no lo disfruto, pero cuando viene su momento, da su fruto, da su evidencia de que tú dices, qué bendición. Nadie dice, Señor, aquí estoy, disciplíname. Nadie dice eso. Pero después de ser disciplinado por el Padre Celestial, tú dices, gracias. Porque Dios dice que Él nos santifica para que participemos de su santidad. Entonces, por un lado, Él te va a disciplinar y es algo glorioso, que Él le interese tanto su gloria como tu bien para decirte te voy a formar. Y bienvenido al club del disciplinado. Pero esto no es como antes, quizás algunos están teniendo miedo que le van a traer aquí al frente y hermano, esta fue una pecadora, tiene la primera piedra. No, eso no es eso es antibíblico. No es que te disciplina el Padre Celestial para avergonzarte o para condenarte, porque es que alguien más ya fue avergonzado y condenado por ti, este fue Cristo. Su disciplina amorosa es precisamente formativa, transformativa, no es punitiva. Es para que tú luzcas más como Cristo. Entonces, Él va a usar circunstancias en tu vida para que tú nuevamente seas amorosamente disciplinado, para que entonces tú puedas probar lo que con los líderes hablamos el viernes, el poder de la piedad. Porque muchos andan en apariencia de piedad, pero negando así el poder de la piedad. Entonces Dios va a venir a podarte por medio de su disciplina. Ahora, eso es por un lado. Pero también entonces, por otro lado, tenemos que el viñador usa las pruebas. Muchas pruebas no son por pecado. Tú no hiciste nada. Alguien más te ofendió, vino una enfermedad y tú dices, pero espérate, ¿y esto qué pasó? Vino una tragedia, vino algo en tu vida y tú dices, pero un momentico, yo no hice nada. Bueno, el Padre Celestial, como Padre Celestial que Él, y tenemos texto tras texto, como por ejemplo Santiago 1, que van a ver ustedes, lo van a predicar aquí el próximo domingo, Dios mediante, Santiago 1, versículo del 2 al 4, Primera de Pedro, que esta mañana era mi devocional, leí Primera de Pedro, capítulo 1, donde la prueba de la fe es probada para que sea más hermosa. A la misma vez, Romanos 5 nos dice todo esto, las pruebas prueban tu fe. Y las pruebas que prueban tu fe, nuevamente, es con esta misma fe siendo probada que tú vienes al Padre sabio para tener sabiduría y cómo responder en la prueba. Pero el Padre Celestial lo va a usar. Y tú dices, bueno, pero yo no quiero ser probado de esa manera. Bueno, si no somos probados de esa manera, Pablo dice que las pruebas hacen lo siguiente. Las tribulaciones producen paciencia. Ay, no, gracias, yo no quiero paciencia. Que nadie te preguntó si tú quieres paciencia. Es que el Cristo, tu Señor y tu Salvador, es excelente y paciente. Y se supone que tú y yo tenemos que crecer en paciencia. Todos aquí. Bueno, paciencia no. ¿Qué tal? La paciencia produce carácter aprobado. Ah, espérate. Estamos hablando que en las tribulaciones, Dios no simplemente trabaja externamente con una prueba. Él usa medios externos para llegar al corazón del creyente. Y como Él es soberano y bueno, puede ser que como la disciplina o las pruebas por medio de tribulaciones, a mí no me gustan. Pero el Padre Celestial no está tan interesado en si te gustan o no. El Padre Celestial está interesado en formarte porque tú tienes una vida bien cortita en la tierra, pero una vida por siempre en la eternidad. Y Él está preparando nuestro corazón para esa eternidad, donde muchas cosas aquí no van a tener claridad. Ni pierdas el tiempo tratando de entender. Pero Pedro dice, en 1 Pedro 5, 6, 7, que dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que a su debido tiempo ustedes sean exaltados. Humíllense ante Él. ¿Cómo? Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Vendrá un momento donde este carácter será probado y donde este carácter probado produce esperanza. Y Pedro dice, tu esperanza no está en esta vida. Tu esperanza está en el Señor que te dio la vida.
Y tu esperanza está en una herencia incorruptible, una herencia que no es de esta tierra, una herencia que es de esa gloria. Entonces, esta esperanza produce en nosotros una convicción mayor, dice Pablo en Romanos 5, ¿de qué? Del amor por medio de Dios. Entonces, hay pruebas que Dios va a permitir, como hay disciplina que Él va a permitir, porque lo que Cristo dice que demos fruto es precisamente el fruto del Espíritu. Paz, benignidad, mansedumbre, alegría, gozo. ¿Quién no necesita eso? Todos nosotros. Entonces hemos terminado con esos 2 puntos. Yo sé que ya el tiempo está acortándose. Y ya el último punto en realidad son del versículo del 3 al 10, pero son mucho más fáciles de procesarlo y tú vas a casa y lo sigues estudiando. Los versículos del 3 al 10 muestran nuevamente la relación del hijo, la vid, con nosotros los sarmientos. Y algo clave es nuestra relación con esta pequeña preposición, pero hermosa, pero es en Cristo. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Hay una declaración. Realmente ustedes ya están limpios. Pero el estar limpios no dice que no van a dar fruto y que no van a ser podados. Ustedes ya están limpios por la obra de Cristo. Ustedes ya están limpios por todo lo que yo les he dicho que testifica de mi obra perfecta. Es tanto así que yo soy la luz. Y he venido para que todos aquellos que creen en la luz no permanezcan en tinieblas, pero en la luz. Entonces, nuevamente, nosotros ya somos limpios. Y como somos limpios por la obra de Cristo, ahora tú que eres limpio por su obra, eres limpio por su muerte, eres limpio por su sangre, tú que eres limpiado de toda maldad, ahora Cristo dice un mandato. Versículo 4, permanezcan en mí. Cristo no está preguntando, ¿quieres permanecer en mí? Cristo no te está dando una sugerencia. Querido Sarmiento, ¿tú quisieras permanecer en mí? Él está diciendo, si tú estás dentro de la relación de la Trinidad por gracia, si tú eres un creyente que está dando fruto para más fruto, si tú ya estás limpio por mi obra en ti, entonces permanece en mí. Es un mandato, es un imperativo en el original, no es una opción. Él está diciendo es un mandato, pero nuevamente no es un regaño. Yo no creo que tú veas permanecer como un regaño. Al contrario, es una realidad posible que Cristo nos invita a permanecer en Él y Él en nosotros. Nuevamente Él habla de esta relación gloriosa. Permanece en mí, porque yo estoy en ustedes, yo permanezco en ustedes. Él no se va a ir de la foto. No importa la tribulación, no importa el cansancio, el agobio que estés pasando, Él no se va a ir. Yo en ustedes, yo con ustedes, yo estaré con ustedes. Pero hay una realidad y es que tú tienes que confesar tu dependencia de Cristo. Aquí está. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Pero para que tú no malinterpretes, no es que Cristo necesita de ti. Ese no es el asunto. Hay una verdad. Yo estoy con ustedes, pero ustedes me necesitan a mí. Yo no lo necesito a ustedes. Y Cristo va a ser claro con esto en todos esos versículos del 5 en adelante, porque Él le explica, un sarmiento separado de la vid no puede dar fruto. Es tan simple como eso. Nosotros estábamos trabajando en el jardín de nuestra casa hace unos meses atrás, porque allá que te arreglen un jardín cuesta demasiado. Entonces hay muchas cosas que yo he tenido que aprender por necesidad, no porque me guste. Pero trabajando en el jardín de la casa, aprendimos bastante del terreno, de lo que hay que hacer, de quitar, de poner. Ha sido un gran trabajo. Hay una mata que me gusta mucho a mí y yo la vi por ahí tirada, que se había caído otra hojita. Y yo dije, pronto yo la puedo volver a sembrar y puede volver a crecer. No, no creció. Ya estaba tirada, ya estaba cortada. Bueno, Cristo dice, un sarmiento separado de la vid no va a dar fruto. Es imposible que dé fruto. En cambio, si ustedes permanecen en mí, nuevamente, ustedes van a dar fruto. Pero tú tienes que entender algo. Esto no es meramente una pregunta o una respuesta que tú conoces. Ah, sí, permanece. No, es una confesión con convicción. Y Cristo dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Ok, pero dice él, porque separados de mí, nada puedes hacer. Y aquí es donde viene la gran tragedia nuestra y el gran reto. Es que nosotros pensamos que sí podemos hacer muchas cosas sin Jesús. Y honestamente nosotros no lo decimos de esa manera porque entonces no, qué pena. Pero yo te pregunto, cuando eres tentado, ¿tú vienes a Cristo? O tú siempre dices, no, yo no voy a mirar y yo no voy a hacer, o yo no voy a hacer esto y lo otro. Pero tú dependes de Cristo.
o tú simplemente cedes a la tentación. Cuando hay un conflicto, tú te detienes y piensas, ¿sabes qué? Estamos en desacuerdo ahorita. Pero vamos a hacer una cosa. Nos vamos a humillar. Vamos a orar juntos. O resuelves a tu manera. Cuando hay una decisión que tomar que esté comprometiendo tu carácter y decir, pues en realidad esto no está tan malo. Yo lo voy a hacer. Porque al final, pues todo el mundo lo hace. Versus decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero realmente demostrarte que sin ti yo nada puedo hacer. Y ahorita mismo, por mi propia cuenta, yo haría lo que está mal. Yo te necesito, mi Dios. Es una declaración de convicción, de confianza, de anhelo que tú comprendas, no lo asumas. Con nuestra vida demostramos nuevamente si yo quiero vivir esa verdad. Yo necesito de Él. Aparte de Él no puedo dar fruto. No hay manera que yo pueda resolver un conflicto en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia, por mi propia cuenta. Esto demuestra que necesitamos orar. Dependencia del Señor. Por lo tanto, el vivir para el Señor es una manera diaria, completamente, que muestra que aparte de Él nada puedes hacer y más bien garantizas que no vas a vivir con fruto. Pero estando en Cristo, por Él y en dependencia de Él, entonces tú vas a poder crecer una vida íntegra. Vas a poder tener un mejor matrimonio. Vas a poder tener un mejor matrimonio. Créeme que vas a poder tener un mejor matrimonio. Quizás tú ya llegaste al fin de tu matrimonio y como mucha gente llega a mi oficina. No, pastor, estamos aquí, pero que ya nos vamos a divorciar. ¿Ah, sí? Sí, ya. ¿Y qué han hecho para resolver el conflicto? No, pues ella no está de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo, ya terminamos. ¿Y cuál es el problema? No, el problema, pastor, es que él. ¿Y tú? Ella. Ok, etc. Eso ya lo he escuchado varias veces y lo he dicho varias veces. Ok. Ahora, ¿dónde está Dios en la foto acá? ¿Ah? ¿Dónde está Dios en su matrimonio? No entiendo. Ustedes me han hablado del problema. Está bien. Y el problema es grave. Yo he manejado casos graves donde tú dices, espérate, si Dios no obra de esta manera, no sé qué va a pasar. Pero a la misma vez he visto matrimonios que han reconocido que el problema mayor es él y es ella. Y ambos han llegado a un acuerdo de decir, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que mirar a Cristo, en dependencia de él. No es ignorar el pecado. Decir, bueno, mejor, ¿sabes qué? Pues él es así, entonces yo me aguanto. No. O ella es así, yo me aguanto. No, es venir en dependencia del Señor para que nuevamente tu matrimonio crezca. Tus hijos, el reto que tenemos como papás, en una cultura cada vez más peor. ¿Cómo los educamos? Ustedes los jóvenes, que somos jóvenes, yo también, pero los jóvenes más jóvenes, ¿cómo vives bajo las tentaciones del día a día? ¿Cómo tú reconcilias que esto que pasa el domingo no es porque tus papás están acá? ¿Cómo lo haces tuyo? ¿Cómo dices, sabes qué? Sí, mis papás vienen acá, pero yo vengo acá porque yo necesito estar acá. Sí, yo sé que mis papás leen la Biblia, pero yo necesito leer la Biblia. Sí, yo sé que paso dificultades y pruebas con mis amigos que se ríen de mí, me avergüenzan. Qué feo ser la única o el único que dice, yo no hago eso. ¿Y por qué? Porque yo le honro, yo quiero obedecer a Cristo. Y se burlan de ti. ¿Cómo le haces si no estás dependiendo de Él? Es imposible. Crecer entonces cada vez más para resistir la tentación, permanecer fiel en el Señor. Entonces todo esto es una prueba mayor que tú estás diciendo, aparte de Él, yo no puedo hacer absolutamente nada. Y para eso Cristo dice que tenemos que obedecer amorosamente su palabra. Y ya con esto termino. Ya los versículos finales lo que Cristo dice es, ustedes no pueden hacer nada. Y vuelve a repetir, como Él dice, permanezcan en mí, en el versículo 4, en el versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Hay creyentes que dicen, yo quiero a Cristo, pero yo no quiero su palabra. Es como decir, yo quiero una esposa, pero sin la esposa. Yo quiero hijos, pero sin hijos. Es como que incoherente. Yo quiero comer, pero sin comer. Es imposible, tú no puedes escoger, quiero a Cristo, pero no quiero su palabra. Quiero seguir a Cristo, pero no obedecer a Cristo. Es imposible, no es normal. Por tanto, Cristo dice claramente, mi palabra debe permanecer en ustedes. Cuando permanezca mi palabra en ustedes, pidan lo que quiera y les será hecho. Esta no es una promesa del Evangelio de la Prosperidad.
Pide el carro, la casa, la salud y todo lo que tú más quieras por ahí, millones que te van a venir. No, no. Porque cuando tú permaneces en Cristo y permaneces en su palabra, ¿sabes qué va a pasar? Tus oraciones van a ser conforme la voluntad de Dios revelada en la palabra. Y Cristo dice, yo contesto toda oración que es conforme a mi voluntad. Y comienzas a orar conforme a la voluntad de Dios. Comienzas a decir todo lo que la palabra de Dios te ha revelado. Entonces pidan todo lo que quieran y yo lo haré. Pero no es pidan lo que ustedes quieren. Pidan lo que yo quiero y yo hago lo que yo quiero contestando a sus oraciones. Que testifican que realmente su anhelo mayor no es la salud, no es la casa, ni siquiera es un mejor matrimonio por ser un mejor matrimonio, es porque ustedes quieren verme a mí exaltado en su situación. Ahí yo me muestro. Ahí yo me muestro. Ahí yo buscaré todo lo posible para que ustedes sigan probando que ustedes son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Entonces, nuevamente, la invitación es a una permanencia de amor. Y yo con eso quiero terminar. No veas la obediencia a Dios como una tarea más que hacer. Ay, qué pereza, tengo que obedecer a Dios. Es como una oportunidad de descanso en Dios. Una oportunidad de decir, wow, si yo obedezco y le conozco más, estoy disfrutando para qué fui creado. Es un deleite, es un placer. Es decir, entiendo que esto me dice que es mejor, pero lo que Cristo me dice es mucho mejor. Y es un tema de convicción y de fe. ¿Qué le voy a creer más? Yo me quito lo malo y me pongo lo bueno. Y esto es más de Cristo. Así que Iglesia Central, con Pastor Alex como su pastor y los líderes de esta iglesia, el llamado para ustedes es a permanecer en Jesús. Y que Cuernavaca sepa que aquí hay una iglesia que está permaneciendo en Jesús. No quizás porque sea la más grande, la más popular, la con más seguidores o influencers que hoy en día hay por todo lado, pero una iglesia que cuando tiene un encuentro con los discípulos de esta iglesia, dicen, este hombre, esta mujer está permaneciendo con Jesús. Y está permaneciendo Jesús no porque es muy bueno o muy buena, pero porque entiende que necesita de Jesús. Y él o ella hablan de lo que él o ella están viviendo. Y esto es más de Jesús. Así que el Señor les siga dando más de Él, para que ustedes sigan probando que lo mejor que tienen, ya lo tienen. Y este es Cristo Jesús. Acompáñame a orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias Dios por que realmente estamos en la vid verdadera, por esta vid verdadera. Gracias por traernos a Cristo. Gracias por darnos el Espíritu Santo. Queremos seguir probando, Dios, que somos tus discípulos, porque permanecemos en ti y en tu palabra. Dios, haz lo que tengas que hacer para confirmar que somos tus hijos. Y lo vas a hacer por medio de tu obra soberana, y esto es podarnos para hacernos más como Cristo. Confiamos en ti, esperamos en ti, anhelamos permanecer en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.